le pasa al Barça? ¿Podemos decir que está en crisis? ¿Debe peligrar el futuro de Joan Peñarroya? Hoy en el canal hablamos del Barça, la Copa del Rey y este arranque de 2025. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos en este caso del Barcelona para hablar de la situación que está viviendo el equipo de Joan Peñarroya, que viene sobre todo de dos derrotas muy llamativas, una en el Palau ante el Joventut de Badalona y otra hace muy poquitas horas en Fontallao ante el colista de la Liga ACB, en otro derbi, en este caso ante Básquet Girona, que le complican sobremanera a falta de 2 jornadas su presencia en la Copa del Rey por primera vez en la historia. De hecho, en el momento que grabo el vídeo, con 15 partidos disputados, tiene 7 victorias, solo podría llegar a 9 y va a pelear con Manresa, Zaragoza y en menor medida Murcia, Baskonia y Bilbao Basket por estar en esas 2 últimas plazas de Copa del Rey. 6 plazas ya asignadas, ya sabéis, Gran Canaria, Joventut, Real Madrid, La Laguna, Tenerife, Unicaja y Valencia Basket. Y vamos a hablar de ello, porque ya se empieza a hablar de un run de la posible salida de Joan Peñarroya. Todo viene también con lo que pasó la semana pasada con Tomás Hurtel, que os di toda la información aquí en el canal, la lesión del Lapro, bueno, un escenario la verdad que convulso para este arranque de curso en 2025 en Can Barça. Así que vamos a hablar de ello, a debatir, a analizar, a charlar y a comentar. Os leo por aquí abajo, que creo que puede ser bastante interesante, así que si queréis echarme un cable, perfecto. Y además, os aviso, estamos haciendo contenido vertical diario en Instagram, con los Reels, con TikTok, con los Shorts, así que oye, pasaros por ahí también y darme ideas de contenido que yo creo que puede estar guay también para que llegue más público aquí al canal. Bueno, la realidad es que en Euroliga el equipo no está dentro de lo malo, no está tan mal, porque el Barça ahora mismo está entre los 10 mejores, tiene 10 victorias, hay 2 victorias de diferencia respecto al tercero, que es Panathinaikos, a una de los equipos de playoff que tienen 11, por debajo tiene otros equipos, pues por ejemplo Partizan con 9, es decir, está un poco ahí en esa pelea, probablemente debería estar más arriba para lo que es un club como el Barça, pero tiene todavía camino por recorrer, porque las notas en la Euroliga se ponen en la jornada 34. La realidad es que en ACB, a falta de 2 partidos, porque ha perdido estos 2, no digo que lo tenga difícil, pero no lo tiene tan a mano como lo podía o debería haber tenido. En mi opinión, el Barça se le debe exigir ser cabeza de serie, que ya no lo va a ser, y se le debe exigir estar entre el top 2, como mucho, top 3, ¿no? Si aparece un Valencia, un Unicaja de turno, un Baskonia en su momento, que ya pues, hace tiempo que no lo está y de hecho tiene toda la pinta de que se quedará fuera de la Copa. La realidad es que el Barça tiene que ganar a Gran Canaria en Gran Canaria, equipo que ya está dentro por méritos deportivos y por ser anfitrión, y ganar la última jornada en el Palau al Bilbao Basket para asegurar o tener opciones de estar en la Copa, porque aquí las cábalas, hay un Zaragoza-Manresa que colocará un equipo en 9, bueno, va a depender de muchas cuestiones, ya lo analizaremos en las cuentas de la Copa, pero hoy quiero enfocarme más en lo que es el Barça y la situación del equipo. La realidad es que el Barça, más allá de lo que os he contado ahora de este panorama, y más allá de que gane los 2 partidos, que los puede ganar, o pierda los 2, creo que el Barça merece una reflexión y entender un poco. Yo siempre en estos vídeos trato de daros contexto y entender qué decisiones tomaste allá en el pasado para entender lo que está pasando ahora en el presente, ¿no? Yo creo que el Barça, que ahora se está hablando de echo de menos a Saras, que vuelva Pesic, que es un modelo de 2 entrenadores fantásticos, no es ninguna crítica a los dos, uno es leyenda del baloncesto europeo y otro es un gran técnico de Euroliga actual, lo hizo bien con Zalgiris, con el Barça y ahora con Fenerbahce, pero es un modelo de gestión bien distinto a la decisión que tomó el Barça hace 2 veranos, cuando Saras no continúa, sale Nikola Mirotic con toda la situación que se vivió con el jugador ahora de Olimpia Milán, y el Barça gira a un tipo de juego que nunca sabremos, o nadie dirá si fue por una cuestión económica, por entrenadores más baratos, tanto Roger Grimao especialmente, y yo creo que Joan Peñarroya no son técnicos caros en el contexto de Euroliga, comparación, por ejemplo, con Sarunas Jasikevičius, y decide optar por un juego más rápido, con menos defensa, más posesiones, juego más alegre y con una propuesta que los propios jugadores han dicho, esto no es una cosa que yo diga, que cambia mucho en el día a día del entrenamiento del equipo. No es ni mejor ni peor ninguna de las 2 decisiones, sino que simplemente el Barça giró, tomó esta decisión y que seguramente a muchos les parece que a día de hoy, en enero de 2025, no le salió bien. Con esto salió Grimao, que el año pasado, con sus cosas, con muchas derrotas a sus espaldas, jugó final de Copa, 5º partido de playoff en casa contra Olympiacos que acaba perdiendo y semifinales contra el Real Madrid ACB, es cesado, o no continúa, mejor dicho, y llega Joan Peñarroya, que es un técnico de la misma línea de trabajo,
con más experiencia, un año y poco en Euroliga con Baskonia, con Valencia, Burgos, Andorra, Manresa, que vamos a contar, ¿no? Del técnico de Tarrasa, que creo que en ese sentido en ACB es un técnico muy consolidado. Estando, por ejemplo, Pedro Martínez en la ecuación, que estuvo en verano porque cambió de Manresa, en este caso, a Valencia Basket, que ya estamos viendo que le fue muy bien. No es tanto esto, sino el modelo, ¿vale? Yo quiero que os quedéis un poco con esta decisión. Porque gente dice, es que Joan Peñarroya no vale. Bueno, hubo gente muy contenta con la llegada de Peñarroya, a mí me parece un muy buen entrenador, pero creo que tiene sus cosas, que tiene, como todos, que gestionar lo que implica estar en el Barça, porque estar en el Barça y el Madrid, igual que no es lo mismo estar en el club de tu barrio que en el club que representa tu ciudad, porque hay diferente presión, porque se vive de diferente manera, porque hay masa social, porque los jugadores ganan más. Es una cuestión diferente. Pues bueno, de momento a Joan Peñarroya, sobre todo de diciembre hacia esta parte, se le está complicando la situación. Pero yo creo que también hay una cuestión deportiva, ¿no? De rendimiento de algunos jugadores. Yo creo que el Barça en verano tenía la gran situación de lo de Mario Hezonja, que finalmente no se hizo, firmando a Kevin Panther, jugador bueno, caro, y que yo le dé, y creo que el Barça haría bien por lo menos planteándose la renovación, pero que con un salario muy alto, que se habló cercano a los 3 millones de euros, hipotecaba de cierta manera poder tener mejores jugadores en otro lado. Esto no es la época de Barça y Madrid de tengo el dinero por bandera y ficho lo que quiero. El Barça está viviendo una situación a nivel de club compleja y tiene un presupuesto limitado. Esa es una decisión, pero tapó también una de las carencias que tenía. Pero yo creo que el problema viene sobre todo en 3 posiciones. Una, el tema de lo de Billy Hernán Gómez, la llegada de Yusuf Afol, a mí me parece acertado tanto el fichaje de Metu como la renovación de Parker como la continuidad de Vesely, pero es cierto que ni Joan Peñarroya ni Roger Grimau han sido capaces de encontrar un camino para Billy Hernán Gómez, en el sentido de convertirlo en un jugador muy útil y que pueda acoplarse a un engranaje defensivo. También creo, y hay que decirlo así de claro, que creo que no es una cuestión exclusiva de Billy Hernán Gómez, que es como en muchos casos se quiere vender. Yo creo que Billy puede tener una cuota de protagonismo, pero no me parece el gran culpable de la situación de este Barça. Creo que el Barça se equivoca firmando a Yusuf Afol y que tenía que haber buscado otra opción en el mercado, probablemente un 4 más pequeño, que le hubiera dado más alternativas para un baloncesto, que además es que Fall es un tipo de jugador que con Peñarroya no encaja, sobre todo teniendo a Billy, que no puede jugar con él, y sobre todo Vesely, que ya hemos visto que cuando el Barça pierde a Vesely y no está para jugar de 5, tiene muchos problemas, ¿no? Porque ahí, bueno, pues tiene un déficit claro en el juego. Y otra cuestión es el base y el alero. Si vamos por el alero, la época anterior del Barça, que económicamente era más boyante en cuanto a presupuesto, destinaba mucho dinero a un jugador como Nikola Kalinic. Ya no vamos a irnos a los tiempos de Pete Michael, pero un jugador como Nikola Kalinic, un jugador top 10 en la posición. La realidad es que este año el Barça, pues supongo que por necesidades económicas o por situación contractual, apuesta por Parra. Para mí es un acierto, por mucho que haya gente que le pueda criticar, creo que Parra este segundo año no está haciendo mejor que en el primero. Mantiene a Alex Abrines, que yo sigo pensando que es un gran jugador de equipo, me cuesta verlo como un jugador de 25 o 30 minutos en Euroliga a día de hoy, y ficha a un jugador que era un jugador secundario en Valencia Basket, que es Justin Anderson, un jugador que te da defensa, que te da entrega, pero que es un jugador que en contexto Euroliga no es uno de los mejores aleros de la competición. Con lo cual tú sabes que en esa posición, que el año pasado llegaste a usar a Jabari Parker, que no se os tiene que olvidar que Grimau lo hizo, tienes o partes con una situación compleja. Eso por un lado. Y por otro en el base, que tienes Satoransky, que es un tipo de base más pensado para un proyecto Saras, por eso firmaste con Saras un contrato hasta 2026, ¿no? Del checo. Tienes a Nicolás Provítola, que hubo críticas a final del año pasado por Nicolás Provítola, y un chico muy joven como Juan Núñez. ¿Y cuál es el problema? Que el que probablemente mejor rendimiento te daba y mejor encaje te daba con todos los que tenías, se te lesiona el ligamento cruzado en el mes de octubre y es una faena para el equipo. Traes a Neto, no está para jugar. Y pasa lo de la semana pasada de Hurtel, que creo, que sinceramente ha hecho que la bola todavía sea más grande, ¿no? Por todo lo que ha pasado, por lo que contó David Carro en la rueda de prensa. Bueno, tenéis toda la información aquí, tampoco me voy a volver loco daros esta información. Es decir, ¿es reconducible la situación del Barça? Sí. Ya no tiene la opción de, por lo menos, la sensación que da, de que económicamente ficho 3 jugadores y lo cambio, también. Con lo cual, con los recursos que ya tiene que ser capaz de construir un equipo que sea competitivo. Y la sensación ahora mismo es que es un equipo que le cuesta en muchas fases del partido jugar a algo que sea el estilo que a Joan Peñarroya, que sea el estilo que al Barça le convence. Y por eso equipos como Girona en un derbi te gana, Juventud te gana, Estrella Roja te gana, fuera o en casa, me da igual, y te encuentras con una situación en la que incluso compites bien contra el Real Madrid en algunos momentos y llegas al tiro de la verdad y no lo acabas metiendo. Esto cambia mucho la película de si un tiro entra o no entra, pero la realidad es que el Barça es cierto que la tendencia no está siendo buena, cosa que por ejemplo la del Madrid para mí empezó muy mal, está subiendo un poco, no tan arriba como mucha gente ve, pero bueno, ya está en una situación más
gestionable, pero la diferencia ahora mismo entre ellos dos son 3 victorias en ACB, en Euroliga están igual. Es decir, creo que el Barça, con la plantilla que tiene, le daría de sobra para tener 10 victorias. Esto también lo creo. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que hay que esperar estos 2 semanas, con la jornada de 4 partidos, que ya ha vivido 2 el Barça, con la situación de si se mete en Copa del Rey o no, con todo lo que pueda pasar alrededor del club con lo del tema de Dani Olmo, pero la realidad es que a mí, esta es mi opinión, ¿es necesario echar a un técnico? Yo siempre digo, si vas a echar a un entrenador, ¿para qué es? ¿Y quién va a venir? Es decir, ¿vas a echar a un entrenador para poner a alguien de la casa que no sabes si te va a funcionar? Tengo dudas. ¿Vas a echar a Joan Peñarroya para, por ejemplo, traer, esto es una inventada mía, a un tipo Xavi Pascual? Bueno, me lo planteo y le quieres dar un proyecto. Yo creo que la realidad es que la reflexión que debe hacer el Barça, que debe hacer pues, tanto dirección deportiva como club, es ¿qué rumbo quiero que tenga esta sección? Porque Xavi Pascual, yo creo que es, por ejemplo, un tipo de entrenador que con menos recursos económicos ha demostrado que te puede hacer buenos equipos. Y es un tipo de la casa, esto sin duda. ¿Quieres seguir optando por este modelo? ¿Quieres ir a por un modelo más defensivo? Has tenido en el mercado a Itudis, has tenido en el mercado a Trinqueri, has tenido en el mercado a Luka Banqui, ahora a Dusko Ivano, y digo por poneros perfiles diferentes, de técnicos que han estado ahí en el aire. Pedro Martínez, que os lo decía en verano, y tú has optado por un tipo Joan Peñarroya, que es buen entrenador, pero probablemente no es el más experimentado en Europa, y la gestión de grupos es probablemente lo más difícil, y la gestión de equipos que tienen que adaptarse según qué roles, según qué necesidades, cuando llegan las curvas, cuando llegan los 11 partidos al mes, pues es realmente complicado. Lo mismo que digo cuando hablo de la situación del Madrid o hablo de la situación del Barça o de cualquier equipo. No es problema de uno solo, es problema de todos. Cada uno tendrá su porcentaje, el quesito luego ya lo repartimos, pero creo que es un poco la reflexión que os quería traer en el día de hoy. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Se meterá el Barça en la Copa del Rey? Os leo aquí abajo en comentarios y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.